Distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 6 de la mañana con 41 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui y les damos la cordial bienvenida a esta hora de la mañana a todos nuestros radio oyentes de la provincia de Cotabambas y también hasta donde llega las ondas de Radio Surfo y nos dicen que llegamos a Santo Tomás a través de Radio La Grande y en Cotabambas estamos en Radio Poder Chasqui, también en Coyurqui a través de Radio Guaira y también en Tambobamba nos escuchan en los 97.50 de la frecuencia modulada. Ahí estamos, amigos oyentes, en el distrito de Tambobamba también y en Chalhuahuacho, Maraquira. Estamos en los 102.10 de la frecuencia modulada en Surfo y La Voz de Todos. Hoy, amigos, prácticamente llegó el día donde los muchachos de nuestra selección de la bicolor saltarán al gramado en Paraguay para enfrentar a esta selección que, bueno, hace por muchos años lleva la mala racha de no vencerlo a nuestra selección peruana. Bueno, más hubo victorias y empates, pero sin embargo unos cuantos fue derrota, bueno, en este caso de que la selección peruana haya ganado, bueno, en este caso la selección de Paraguay haya ganado a nuestro equipo, a la selección peruana. Este partido se va a jugar a las 5:30 de la tarde, amigos oyentes, y también vamos a estar acá nosotros alentando a nuestra selección peruana. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes y ya estamos en compañía también de nuestro compañero de labores, Gonzalo Huirce. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? Allí en Chimenaya, Huaquecuna, Paneicuna, toda la provincia de Cotabambas. Este es el informativo Willaricui, empezando su edición de hoy, 7 de septiembre del año 2023, pidiéndoles por favor que se abriguen porque el clima está bastante frío. Yo estoy un poquito ahí, como ven, con la garganta, así que les sugiero que se abriguen, que tomen bebidas calientes, no se estén exponiendo al frío sin chompa, sin ningún tipo de abrigo, porque les puede dar gripe. Tenemos ya la información completa, tanto en el ámbito local, regional, nacional, internacional, y por supuesto, como lo estaba comentando Hernán Zulca, también tenemos todos los detalles, todos los pormenores del partido que hoy va a estar enfrentando la selección peruana de fútbol frente a Paraguay, allá en Paraguay. Estamos de visita, es el primer partido de las eliminatorias y bueno, también la prueba de fuego, digamos, del Cabezón Reynoso, que vamos a ver si empieza con pie derecho o no, pese a que la selección tiene muchísimas bajas, alrededor de 9 bajas las que está presentando este día, pero vamos a ver cómo la afronta el Cabezón Reynoso y los 11 seleccionados que van a salir al frente. Recuerden que tienen los números de la radio para que puedan comunicarse con nosotros para hacer o emitir cualquier tipo de comunicado. El número es el 974 782420. 974-782420. El número de la radio está a su disposición para que se puedan comunicar con nosotros. Y bueno, siendo las 6 de la mañana con 46 minutos, vamos a comentar algunas de las noticias más importantes que se han desarrollado la noche de ayer, la madrugada y hoy muy temprano. Así es, amigos, vamos a compartir una noticia que, bueno, en este caso da mucho que hablar acerca de una madre que trató, en este caso, acabar con la vida de su hija. Y bueno, a esta señora ya le mandaron a la prisión, a esta mujer que intentó acabar con la vida de su hija de 4 años en Cusco, acusada por intento de parricidio, será investigado en la cárcel.
Bueno, lo cierto es que los efectivos pertenecientes a la comisaría de Espinar en Cusco intervinieron y detuvieron a una mujer que intentó dañar a su menor hija de solo 4 años, escucha, de 4 años, la misma que por disposición judicial va a cumplir 8 meses de prisión preventiva, esto en el establecimiento penitenciario de mujeres de la cárcel de Gencoro en Cusco. ¿De quién se trata? De la señora Olenka Cruz, un joven ella de 21 años, es la mujer que cumplirá prisión preventiva, en este caso por la presunta comisión de delito contra la vida, cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de parricidio en agravio de su menor hija de iniciales NCC de tan solo 4 añitos. Y bueno, a mérito del oficio número 932, el Poder Judicial procedente del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Espinar, se dispone la prisión preventiva contra la investigada, en este caso también precisando que la pena culmina el 30 de abril de 2024. Y bajo esto la policía bajo medidas de seguridad también trasladó pues a la sentenciada, en este caso realizando su internamiento en el referido establecimiento en la cárcel de Gencoro de la ciudad de Cusco. Y bueno, las autoridades continuarán aún con estas investigaciones. Bueno, ahí seguramente va a tener que dar algunas declaraciones esta señora, ya joven aún de 21 años, que intentó, en este caso, acabar con la vida de su pequeña hija de tan solo 4 años. Bueno, de repente debe tener algunos problemas emocionales, psicológicos, no lo sabemos, pero las investigaciones que se desarrollarán darán los resultados objetivos para determinar cuál ha sido la situación o por qué intentó pues acabar con la vida de su pequeña hija. 6 de la mañana con 47 minutos, estamos en el informativo Huillaricue. Bueno, y las lluvias, digamos, o las lloviznas no solamente se están dando aquí en la región Apurímac, como ayer que empezó a llover aquí en nuestra provincia de Cotabambas, en Chalhuahuacho para ser específicos, sino que también en Lima y el Callao una intensa llovizna se registró durante toda la madrugada. Las calles de Lima y Callao amanecieron mojadas y en varios puntos se reporta pues agua emposada, por lo que se está recomendando a los conductores manejar con extrema precaución. Y esta recomendación también va para la gente de Chalhuahuacho, ¿no? Recordemos que está empezando a llover ya en nuestra provincia, en nuestro distrito. Las calles lamentablemente no están en óptimas condiciones, a veces se empoza el agua, se puede malograr tu carrito, maneja despacio, no es muy seguro, a veces el piso está muy barroso y eso evita que tengas un frenado correcto. Así que hay que tomar todas las precauciones del caso con las lluvias que ya se vienen y también por supuesto para que cuides tu vehículo o tu herramienta de trabajo. A veces por la misma lluvia no se ve el hueco empozado por agua y bueno, terminas pues sumergiéndote en un pozo y se puede malograr tu vehículo. Las lluvias están empezando. Ayer miércoles se desarrolló una llovizna en Lima y Callao y también fueron pues afectados de esta manera. Y bueno, hoy por la madrugada se ha presentado también una precipitación con mucha mayor intensidad. El clima está bastante loco, aunque un amigo mío me dijo que los locos éramos nosotros, porque esto es producto pues del cambio climático y de todas las irresponsabilidades del humano al no cuidar el medio ambiente, al no cuidar el agua, ese tipo de cosas. Así que hay que tener mucho cuidado con el clima, hay que tener mucho cuidado con las lluvias que se están presentando en estos tiempos. Así es, amigos, hay que cuidarnos. Ahí hay que también moderar la velocidad de los autos, de las motocicletas, porque a veces cuando hay charcos también hacen salpicar pues al transeúnte, a la persona que está caminando por la vereda, y bueno, eso no es agradable, ¿eh? Aunque para algunos conductores que son medios así picarones, medio salsas o que les toma, digamos, le toman como broma esta situación, pasan por el charco de agua haciendo salpicar a los transeúntes, y bueno, los transeúntes a veces, bueno, en este caso se ven perjudicados, porque de repente puede estar yendo a su trabajo o se está movilizando por un tema de urgencia, y bueno, ellos se quedan perjudicados, pues entonces hay que ser más responsables, amigos conductores. Si vemos a alguna persona que está por la vereda y hay un charco o hay agua, pasemos despacio. Muy bien. Bueno, Gonzalo, también te comento esta causa, pues en este caso
el cambio climático está afectando ya también en muchos países con lo que son las torrenciales lluvias, y nos trasladamos hasta el país de Brasil, y donde, amigos oyentes, ha habido intensas lluvias e inundaciones. Y nuestro país al respecto expresó también su solidaridad con este país vecino, con Brasil, ante las lluvias intensas e inundaciones. Y la Cancillería, a través, bueno, en este caso el Perú a través de la Cancillería, ha expresado toda su solidaridad al pueblo y gobierno de Brasil por las intensas lluvias e inundaciones en el estado Río Grande do Sul. Así lo manifestó el ministro de Relaciones Exteriores a través de sus redes sociales. También hizo pues llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y su deseo pues de alivio a los afectados. Hasta el momento en la región brasileña se han registrado 22 fallecidos debido al paso de un ciclón extratropical que avanza desde el día lunes por la región del sur de Brasil. Y bueno, en este caso Río Grande do Sul fronteriza con Argentina y en este caso el país Uruguay. Es la región más golpeada por el ciclón. En un balance preliminar se tuvo 21 fallecidos y alrededor de 4.000 evacuados, según ha anunciado el gobernador regional Eduardo Leite. Y bueno, esta es ya la peor tragedia por un evento climático extremo de Río Grande do Sul, donde hasta ahora era poco habitual el registro de ciclones extratropicales. Y bueno, estas son las consecuencias que viene generando el fenómeno del Niño y también el fenómeno del Niño global y lo que también sería el cambio climático. 6 de la mañana con 51 minutos. Tenemos un anuncio. Se ha comunicado con nosotros la profesora Anaí. Tenemos un anuncio que hacerles a todos ustedes. Importante, ¿por qué? Porque la institución educativa inicial número 1003, Luz de Cristo, ojo, Luz de Cristo, la institución educativa inicial de Huichaypampa, está de aniversario, está celebrando su 13º aniversario, su 13º año de creación institucional, y para ello pues va a tener algunas actividades ya programadas durante este mes. Saludamos por supuesto a su directora, a la señora o señorita Anaí Obregón Guaigua, y a los docentes Diana Chaguayo, Lucía Apaza, Katy Ana Sequeiros, Yema Huamanquispe, Alicia Carire, Giovanna Orihuela, Luz Marina Ochupe, Saúl Santiesteban y Emperatriz Guamán. Y por supuesto también saludar, muy importante, al personal de mantenimiento, a la señora Balbina Abfata, Paco. Un saludo para todos ellos. Están cumpliendo 13 años la institución educativa de inicial Huichaypampa número 1003. Un caluroso saludo de parte de toda la gente, todas las personas de Radio Surfui. Chinchilico también les manda un saludo. Le vamos a contar rápidamente qué actividades tienen programadas para el día de hoy, 7 de septiembre. Hoy hay danza de los niños y padres de familia, y van a estar concursando entonces los papás con los niños. El lugar de partida va a ser en la institución educativa inicial, ahí en Huichaypampa, en la institución número 1003. Va a empezar a las 8:30 de la mañana esta danza de los niños y padres de familia. Estemos seguros que va a ser un acto espectacular. Y el día de mañana, viernes 8 de septiembre, va a ser el festejo por el Día Central, y también van a tener un almuerzo de confraternidad. Saludo entonces para toda la plana docente, para la directora de la institución educativa inicial de Huichaypampa, que bueno, están de aniversario. Mañana es el día central, hoy van a tener esta danza de los niños y los padres. Estamos seguros que va a estar muy muy entretenido. Un abrazo de parte de sus amigos de Radio Surfui. Y bueno, en el ámbito político, amigos oyentes, el día de ayer el ministro, en este caso Otárola, el premier Otárola, en horas de la noche, dijo desde que el Estado peruano va a destinar 16.000 millones de soles a la función de orden y seguridad. Esto debido a que la inseguridad en nuestro país es de todos los días, donde pues se muestra asaltos, se muestra también atracos, se muestra, digamos, en este también, donde se ve en el día a día, el de robo de celulares.
Y bueno, por ahí lo cierto es que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció el día de ayer, en horas de la tarde, ante el Pleno del Congreso de la República, que se va a destinar 16.000 millones a la función del orden y seguridad como parte del presupuesto para el siguiente año 2024. Y también en sus declaraciones el ministro ha señalado que se va a fortalecer, la labor policial importante, donde se va a implementar pues el patrullaje, también el funcionamiento de comisarías, operaciones policiales, investigación del delito. Lo otro va a ser, amigos oyentes, el combate al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, entre otros, el procesamiento de los delitos por parte del Ministerio Público al Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Y bueno, en sus redes sociales, ¿qué es lo que dijo el Premier? Dijo que la seguridad de los peruanos va a ser el objetivo central del gobierno, pero también necesitamos el apoyo decidido de este Congreso de la República, en este caso para discutir y aprobar el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo ha realizado. Así lo ha indicado en sus redes sociales el Premier, en este caso Otárola. Por ahí, amigos, es importante la seguridad en nuestro país, ya que esto va a permitir también a que los pequeños emprendedores, en este caso, despeguen con sus negocios y puedan abrir más oportunidades laborales para la población, siempre y cuando se disminuya, en este caso, la inseguridad en nuestro país. 6 de la mañana con 56 minutos, 6 de la mañana con 56 minutos, estamos aquí en el informativo Guillaricui. Y bueno, entre otras noticias, Avanza País presentó moción de interpelación contra el ministro de Defensa por muertes en el BRAE. La congresista, ¿quién va a ser? Pues Patricia Chirinos, quien presentó la moción, insistió en que el ministro Jorge Chávez debe abandonar el cargo porque, bueno, le ha quedado demasiado grande, criticó la congresista. Las congresistas de Avanza País, Rosel Amurús y Patricia Chirinos, presentaron esta noche una moción de interpelación para que el ministro de Defensa, Jorge Chávez, responda ante el Pleno de Congreso por el reciente fallecimiento de 4 miembros del ejército durante un enfrentamiento con una columna terrorista en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, en el BRAE. En declaraciones, Chirinos dio cuenta de la moción número 7786 para que el titular del Ministerio de Defensa precise a la representación nacional cuál es la estrategia de poder ejecutivo en la lucha contra el narcoterrorismo. Luego de este enfrentamiento, pues, que se suscitó entre las fuerzas del orden y los subversivos en el distrito de Putis, en la provincia yacuchana de Huanta. Como presidenta de la Comisión de Defensa, lo esperamos aquí, que venga a dar la cara y diga cuál es su plan de la lucha contra el narcoterrorismo, señaló. La legisladora posteó el documento en su cuenta de Twitter, bueno, antes era Twitter, ahora es X, en donde reiteró el pedido para que Chávez Cresta pueda dar la cara y pueda rendir cuentas o, en su defecto, renuncie pues al cargo. Hoy lamentamos la muerte de 4 oficiales del ejército, pero en marzo también lo hacíamos por otros 6 soldados ahogados en el río Ilave en Puno. Es evidente que a Chávez Cresta el cargo le queda demasiado grande. Y bueno, son más de 30 congresistas los que han suscrito esta moción de interpelación. Bueno, para que sepan quiénes son más o menos, está Diego Bazán, Alejandro Cabero, María Córdoba, Diana González, José Williams, Norma Yarrow de Avanza País, así como los legisladores de distintas agrupaciones como Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Somos Perú, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y el Bloque Magisterial. Este documento incluye un pliego interpelatorio de 12 preguntas que incluyen las acciones del sector defensa para combatir y neutralizar el narcoterrorismo, los logros del Ejecutivo durante el estado de emergencia en el BRAE, entre otras interrogantes también. Previamente, el ministro Jorge Chávez dijo en su cuenta de Twitter que está dispuesto a acudir al Congreso para responder las preguntas de la representación nacional. Vamos a ver si renuncia o no renuncia el ministro de Defensa.
Ya el día de ayer pues salió el comunicado de la renuncia también o la destitución de 3 nuevos ministros, ¿no? Dentro de ellos estaba el ministro de Educación, de Agricultura. Ahora quizá también se suma el ministro de Defensa por estas muertes que hubieron hace muy pocos días en el Braen, donde pues narcoterroristas interceptaron, a estos suboficiales del ejército, y lamentablemente esto terminó en una tragedia para el país porque estos representantes de la patria, fallecieron cumpliendo su deber. Lamentable lo que sucedió en el Brain, amigos oyentes. Son 4, ¿no? 4 suboficiales. 4 suboficiales fallecidos y por ahí también hay heridos. Vamos con más información. El Ministerio Público va a investigar 11 casos por incendios forestales ocurridos durante este año, en 2023. Y bueno, 4 casos ya, amigos oyentes, están en etapa de investigación preliminar. 1 en calificación, 2 para archivo y 4 en diligencias preliminares a cargo de la Policía Nacional. Y bueno, lo cierto es que 11 casos, amigos oyentes, de incendios forestales se encuentran en proceso de investigación en el Ministerio Público de Apurímac, en nuestra región. Según un reporte presentado en reciente reunión técnica y que tuvo lugar en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza el último miércoles. El documento señala que los 11 registros ingresados o reportados en el 2023, 4 casos se encuentran en etapa de investigación preliminar, 2 están en archivo, 1 en calificación y 4 diligencias preliminares a cargo de la Policía Nacional. Y bueno, se tiene en esta etapa de investigación preliminar por incendio forestal, se encuentran en la comunidad campesina de Antabamba, la comunidad campesina Micaela Bastidas de Abancay, la comunidad campesina de Etnay, esto en Huanipaca, en el sector de Maucalle, distrito de Tamburco. Y los archivos, en este caso archivo de investigación preliminar, se encuentran los siguientes casos. Está el sector Pachachaca en Abancay y también el sector Pachachaca con el código CF 134-2023 también en Abancay. Mientras que los otros casos, en caso de calificación, se encuentra el sector de Aronipata, del distrito de Lambrama. Bueno, las diligencias preliminares por la Policía Nacional del Perú son los siguientes: el centro poblado de Miraflores, distrito Uripa, en Chincheros, sector de Achayani, en el distrito de Tapirigua, en Aymaraes, el anexo también de Antilla, distrito de Sabino, Antabamba, sector de Yamaryoviruj, Cruzpata, y también, amigos oyentes, está Izcachayo, Calvarayo, distrito de Iguayllo, en Aymaraes. Recordemos que en Iguayllo también hace unos cuantos días se ha suscitado este incendio forestal donde ha cobrado también la vida de muchos pobladores de la zona. Bueno, cabe señalar que en la región de Apurímac se encuentra en el 5º lugar de 26 regiones a nivel nacional que registra el mayor número de incendios forestales, según data del CERFOR. Y bueno, por ahí se van a darse, amigos oyentes, sanción con cárcel a los responsables. Según el artículo 310 del Código Penal, señala, será reprimido con pena privativa de libertad que sin permiso de licencia, autorización o concesión otorgada por la autoridad competente destruye, quema, daña o tala en todo o en parte bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones. De esta manera, una persona que provoca un siniestro o que genere este incendio puede ser sentenciado de 4 a 6 años de cárcel y, bueno, una prestación de servicios comunitarios de entre 40 a 80 jornadas, pero en su forma agravada la pena sube entre 8 y 10 años y en su forma agravada especial la condena llega de 10 a 12 años de cárcel. De 4 a 6 años entonces. Sí, prácticamente. Mucho ojo con las personas que andan ahí quemando pastos, las personas que hacen su fogata y se olvidan de apagarla. Hay pena de cárcel para este tipo de incidentes y va desde los 4 hasta los 12 años. Hasta los 12. Sí. Imagínense ustedes, Vamos a ver si vale la pena. Bueno, los que han generado, una persona que provoque el siniestro puede ser sentenciado de 4 a 6 años. Y bueno, pero en su forma agravada, la pena sube de 8 a 10 años. Imagínate y tú. Bueno, el otro tema es, y en su forma agravada especial, es otro trato, con la condena llega de 10 a 12 años.
Mucho cuidado con las personas, por favor, papito, mamita, tú que a veces quemas pues tu paja por ahí. Ten mucho cuidado porque hay pena de cárcel si es que se desarrolla un siniestro como un incendio, donde pues lamentablemente los más perjudicados somos todos nosotros, ¿no? Los animalitos, tus cultivos. Ahí también ponemos en riesgo la vida de los bomberos que muchas veces vienen a socorrer o a apagar estos incendios, ¿no? Así que mucho cuidado que hay pena de cárcel para estas personas que provocan incendios. Muy 7 bien. De la mañana con 5 minutos, Gonzalo. 7 de la mañana con 5 minutos y es momento ya de desarrollar nuestros titulares. Pero primero, vamos, hoy es jueves 7 de septiembre del año 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Si tú quieres emitir algún tipo de documento oficial, tienes que presentar algún documento al municipio, alguna institución pública, no te olvides de colocar arriba en el vocativo, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Así es, amigos, y vamos de inmediato a la frase de la semana que nos acompaña en el informativo Willaricui. Es lo siguiente: la vida no se juzga por el tiempo, sino por los recuerdos de los momentos especiales que vivimos. Muy bien, esa es la frase de la semana entonces, a ver si la repetimos. La vida no se juzga por el tiempo, sino por los recuerdos de los momentos especiales que vivimos. Es un mensaje de Radio Surfui. Ya lo hemos mencionado anteriormente durante toda la semana. Hay que brindar calidad de tiempo a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, al papá o a la mamá, que muchas veces no pasamos tiempo con ellos. El poco tiempo que les podamos brindar, que sea un momento de calidad. Dejen el celular cuando esté ahí conversando con el papá, mamá. Deje el celular, préstele atención a su padre porque no lo va a tener eternamente. Igual con los hijos, a veces el celular nos distrae muchísimo de lo que está sucediendo en la realidad y no permite pues que compartamos momentos especiales con las personas que más queremos. Es por eso la frase de la semana aquí en Radio Surfui: la vida no se juzga por el tiempo, sino por los recuerdos de los momentos especiales que vivimos. Vamos inmediatamente a conocer qué sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Vámonos al año 1820, un día como hoy, 7 de septiembre, en Paracas se produce el desembarco de los 6 navíos del Ejército Libertador al mando del general José de San Martín como parte de la expedición libertadora del Perú. Vamos, amigos oyentes, al año de 1822, Brasil declara su independencia de Portugal. Vámonos un poquito más allá, al año 1955. El gobierno del general Manuel Odía otorga el derecho de voto a las mujeres en el Perú. Mucho ojo, un día como hoy, las mujeres en el Perú tenían el derecho a la votación. ¿En qué año? En el año 1955. Y nos trasladamos al año de 1968, un día como hoy, 7 de septiembre. Muere en Lima Alberto Yesek, arqueólogo y, bueno, en el caso, educador. 1983 se inaugura la central hidroeléctrica de Ongoro en la ciudad de Arequipa. Y vamos al año de 1999, un día como hoy, en el país de Grecia, se dio un terremoto de escala 6.0 grados que causó la muerte de 143 personas. Ha habido terremoto en Chile, también ha habido temblor en Lima, en Cusco. Sí. Está temblando la tierra. Vámonos al año 2004, un momento glorioso para todo el Perú y a la gente que le gusta pues el fútbol. El Cienciano vence a Boca Juniors y obtiene la Recopa Sudamericana. Upa, que upa, que upa, pa. El Cienciano es el papá. Claro que sí. ¿Y la U? La U es la U. La abuela. Al estilo del Puma Carranza, ¿no? La U es la U. Vámonos inmediatamente, 7 de la mañana con 9 minutos. Vámonos con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares.
7 de la mañana con 10 minutos, amigos oyentes. Vamos de inmediato a compartir con ustedes nuestros titulares para el día de hoy. Vamos con los titulares en el ámbito local. La empresa minera Las Bambas continúa con el proceso de articulación de empresas locales para el servicio de alquiler de transporte liviano. Es así que el socio estratégico MB Renting ha suscrito contratos con 2 empresas locales para ejecutar el servicio de arrendamiento de camionetas dentro de Mina. Las minas son empresa, en este caso, amigos oyentes, las mismas son la empresa local ANFEF Perú S.A. de Chalhuahuacho y con la empresa local, empresa de transportes FERASAC, también de Chalhuahuacho. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, a través de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, recomienda a toda la población de la provincia de Cotabambas cuidar nuestro medio ambiente y no generar incendios forestales, ya que esto agrava el calentamiento global. Más titulares en el ámbito local y la Gerencia de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en colaboración con la Municipalidad Distrital de Aquira, llevó a cabo con éxito la capacitación en las últimas normativas de tránsito vigentes en nuestro país. El encargado de la División de Fiscalización de la Municipalidad Provincial se centró en temas relevantes para la seguridad vial y las novedades en las reglas de tránsito. Los participantes recibieron información valiosa y actualizada para mejorar su conocimiento y responsabilidad como conductores. Vamos con más titulares, siendo las 7 de la mañana con 11 minutos. Por fin se hace realidad el inicio de la construcción del Hospital Tambobamba 2 en la provincia de Cotabambas con una inversión de 127 millones de soles. Este hospital, que estará ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, en el antiguo ruedo del distrito de Tambobamba. 7:12 y bueno, en la ceremonia de inicio del proyecto, el alcalde Dante Contreras Galloso expresó su gratitud por la materialización de este proyecto que finalmente ha dado frutos a los esfuerzos de gestión previos. También agradeció el compromiso absoluto de la sociedad civil, líderes y autoridades que desempeñaron un papel fundamental en este logro. Ahora estamos a un paso más cerca de brindar una atención médica de calidad en un entorno moderno. Se espera también que el hospital sea operativo en 600 días, en un total de 29 camas disponibles para hospitalización y atención a la población cotabambina. El financiamiento total de este proyecto es de 127 millones de soles con una fecha de entrega prevista para el 23 de abril del año 2025. El Hospital Tambobamba 2 se convierte en un símbolo de progreso para Cotabambas y refleja un compromiso duradero con la salud de la población. La colaboración de múltiples partes interesadas bajo el liderazgo del alcalde que augura el camino hacia un futuro más saludable y próspero en la provincia. 7:13, más titulares en el ámbito local y la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a través del proyecto de creación de capacidades para mujeres, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chamaca, realizaron el primer encuentro de mujeres chamaqueñas 2023, esto en conmemoración al 5 de septiembre, fecha que se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. El encuentro contó con la destacada participación de la Organización de Mujeres Micaela Bastidas, la Asociación Ararigua y el Centro Emergencia Mujer. Este tipo de actividades es un compromiso de la entidad provincial donde se busca promover los derechos de las mujeres y contribuir a la igualdad de género en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas a través de talleres de sensibilización y concientización en temas de prevención de la violencia y talleres prácticos demostrativos para seguir fortaleciendo las capacidades de la mujer chumbivilcana. Y bueno, más titulares en Chumbivilcas, esta municipalidad provincial, a través del proyecto de creación de capacidades para mujeres, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Yusco, invitan a participar de los talleres prácticos gratuitos para mujeres emprendedoras del distrito. Los talleres inician este 11 de septiembre. Consultas e inscripciones en la Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Yusco. Así es que, amigos oyentes, las mamitas que están escuchándonos en este caso en la provincia de Chumbivilcas, esta municipalidad, a través del proyecto de creación de capacidades para mujeres,
y también en coordinación con la Municipalidad de Yusco están invitando a participar a los talleres prácticos para mujeres emprendedoras del distrito, que se va a realizarse el 11 de septiembre, donde también usted, mamita, que si desea participar, puede aproximarse a la Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Yusco para que registre su participación a estos talleres. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Hoy se celebra el 87º aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, iniciándose con el izamiento del pabellón nacional en el frontis de la sede institucional. También habrá misa y te deum en la Catedral de Abancay, procesión de la Virgen de Cocharcas, patrona pues de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. 5 funcionarios de confianza de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, designados por el alcalde Abel Serna Herrera, no cumplen con los requisitos necesarios para ejercer la función pública. Entre estos, no estar habilitados debidamente en sus respectivos colegios profesionales. Desde Lima, familiares de, bien amigos oyentes, vamos con más titulares. Desde Lima, familiares de los pobladores sobrevivientes del incendio forestal de Iguaillo y que sufrieron quemaduras en más del 70% de su cuerpo, piden ayuda piden ayuda económica debido a la carencia de recursos económicos para comprar medicinas, cremas, pañales y sangre que requieren con urgencia y salvar pues la vida de sus familiares. Mientras tanto, 2 obreros de construcción civil resultaron con heridas y contusiones tras registrarse un altercado con efectivos de la Policía Nacional que resguardaban el ingreso a la sede del gobierno regional de Apurímac. Más titulares. Machu Picchu. Próxima semana, amigos oyentes, se va a evaluar posible incremento de aforo en la Ciudadela Inca. Directora de Cultura de Cusco afirma que se analizarán circuitos y estado de conservación del monumento. Y con el objetivo de promover la identidad cultural y valores sobre patrimonio de Cusco a través del proyecto Arte Cultura de la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte de la comuna local, se llevó a cabo la proyección de documentales culturales acerca de la historia de los barrios tradicionales del Cusco. El cambio climático y la recesión económica serán los temas centrales para el Perú-Min 36, esto que se va a realizarse en Arequipa. Según el presidente de Perú-Min, Miguel Cardazo, señaló que también se tratará sobre el uso del agua y las alternativas para controlar el avance de la minería ilegal en las diferentes regiones de nuestro país. Vamos, ¿qué pasa en Arequipa? Delincuentes asesinan a taxista que se resistió al robo de su celular en el distrito de Alto Selva Alegre. El varón deja a 3 hijos en la orfandad, todos en etapa escolar y bueno, era el único sustento de su familia. Los amigos y familiares exigen que se capture a los responsables de este crimen. Y en la región del Altiplano, en Puno, ya van 210 incendios forestales en la región de Puno durante este año 2023. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional considera un factor de este incremento las pocas lluvias que se han registrado en esta región de Puno en el Altiplano. Bueno, esto también es causa, pues, amigos oyentes, de que se den también los incendios forestales. Y bueno, continuando con Puno, Puno destacó en concurso internacional y Embajada de Brasil y Midagri reconocen el queso de Ayaviri. Productores de la Moyandina de Ayaviri lograron la medalla de bronce en importante certamen con su queso Tilsit. Hablando de quesos, hoy día también vamos a... Sí, hoy venden quesos, ¿no? de Yavi. En Chaguaguacho también va a haber en la oficina de las Bambas, en la OIP, se va a estar vendiendo queso de Yavi, yogur. ¿Aproximadamente a qué hora, Gonzalo? A las 11 de la mañana aproximadamente. 10, 11 de la mañana. Sí, 11, correcto. ¿no? Sí, perfecto. Vamos con más información. Insólito, amigos oyentes. Increíble esto para no creer. En la región de Loreto, bueno, han detenido a un alumno por incendiar su colegio y dejar consignas senderistas, esto en Requena. El joven de 19 años asegura que fue captado por un grupo subversivo para causar terror en las comunidades. En los carteles se escribió mensajes alusivos a Sendero Luminoso y Abimael Guzmán. Bueno, ahí está la información, o sea, lo preocupante
de este hecho que ha suscitado pues es la región de Loreto, porque detenieron a un alumno por incendiar su colegio y dejar pues en este caso mensajes o consignas senderistas. Al calabozo de frente, ¿eh? Vamos con las noticias en el ámbito nacional, 7 de la mañana con 20 minutos. Dina Boluarte tomó juramento a nuevos ministros de Estado. Estamos hablando de Eduardo Arana, de Justicia y Derechos Humanos, Miriam Ponce en el Ministerio de Educación, Jennifer Contreras en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Daniel Maurate en el Ministerio del Trabajo, Ana María Choquehuanca en el Ministerio de Producción y Raúl Pérez Reyes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Son los nuevos ministros que se incorporan al gabinete dirigido por Alberto Otárola. ¿Esta Ana María Choquehuanca es la ex congresista o me estoy confundiendo? Vamos a averiguarlo, ¿eh? 7:20, más titulares en el ámbito nacional. Poder Judicial rechaza pedido para que Jennifer Paredes no pueda comunicarse con otros investigados. La segunda sala de apelaciones de la Corte Superior Nacional rechazó el pedido del Ministerio Público para que Jennifer Paredes no se comunique con personas relacionadas a la presunta organización criminal que habría estado liderada por el expresidente Pedro Castillo. Digna Calle regresó al Perú tras permanecer más de 6 meses en los Estados Unidos. La legisladora Digna Calle llegó la noche del martes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao y subió rápidamente a un vehículo sin dar declaraciones a los medios de comunicación. ¿Qué tal viajecito que se dio, la señora Digna Calle? Bueno, seguramente en algún momento va a tener que dar declaraciones e informar pues su estadía casi durante 6 meses en este caso en el país de Estados Unidos. Y cobrando, me parece, cobrando, ¿no? Sí. Bueno, hacía trabajo a remoto. Bueno, ¿cuál habrá sido sus funciones? ¿Cuál habrá sido los logros que ha obtenido durante esos 6 meses trabajando desde Estados Unidos? Bueno, igual si haya sido con goce o sin goce de haber, su función como congresista es estar aquí, pues, ¿no? Promulgando leyes. De hecho que sí. ¿No? ¿Qué hace en Estados Unidos? Bueno, así no le pague, igual, ¿para qué estamos perdiendo a un congresista, no? Claro, a las finales es un representante más del pueblo, que le ha elegido pues a ella para que presente proyectos y también favorezca también, amigos, al desarrollo de la población. 6 meses, país. Ya se pasó de conchán también. Sí. Y se fue sin declarar. Sí, bueno. 7:22, titulares en el ámbito internacional. Nos vamos de inmediato, amigos. Hallan 4 espadas de la época romana muy bien conservadas en Cueva del Mar Muerto. 4 espadas de la época romana muy bien conservadas, amigos oyentes, fueron halladas en una cueva remota en la zona del Mar Muerto, anunció la autoridad de antigüedades de Israel. Cree que las armas habrían pertenecido a los soldados romanos y después fueron arrebatadas por rebeldes judíos hace casi 2000 años. Me gustaría tener una de esas espadas. Yo tengo el poder. Vamos con más noticias en el ámbito internacional, 7 de la mañana con 23 minutos. El argentino Gabriel Batistuta, exjugador de Boca Juniors, del Inter de Milán, de la Roma, entre otros equipos, podría ser el próximo alcalde de Florencia, en Italia, en caso de poder presentarse a las elecciones municipales del 2024. Ahí está. El Batistuta. Vamos con más información en el ámbito internacional. La tormenta tropical Lee, que se formó el martes en el centro del Atlántico, se ha fortalecido y se prevé que este jueves llegue a ser un huracán mientras avanza hacia las Antillas Menores y con el pronóstico para este fin de semana de llegar a ser un ciclón mayor. Bueno, y el presidente de México, AMLO, evitará pasar por espacio aéreo de Perú en su vuelo a Chile. Dijo, no queremos una majadería. López Obrador explicó que busca cuidar su investidura presidencial y evitar líos con Perú. Ya tienes líos con Perú, ya después de tus declaraciones. Bueno, él está considerado como persona no grata. Recordemos, el presidente de México, el mandatario va a viajar con su comitiva en un avión de la Fuerza Aérea. Qué bien que no pase por Perú, porque ese señor no tiene nada que hacer aquí, definitivamente. Manuel López Obrador. Bueno, vamos con más información, pero en el ámbito deportivo.
Vamos con las notas deportivas para el día de hoy. Hoy por fin el duelo entre la selección peruana y su similar de Paraguay se llevará a cabo a las 5:30 de la tarde en la ciudad del este. Exactamente en el estadio Antonio Aranda. Así la blanquirroja, que estaba acostumbrada de ir al Defensores del Chaco, tendrá una dura prueba ante los hombres que dirige el director técnico Guillermo Barros Celoto. El técnico de la selección peruana indicó que las dudas para el partido ante Paraguay están presentes, pero el plan general no cambiará. La selección peruana está viviendo sus horas más importantes previo al encuentro ante Paraguay por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tenemos Team. Juan Pablo Varillas lidera el equipo peruano que enfrentará a Noruega por la Copa Davis. La serie del Grupo Mundial 1 se disputará en el Club Lawn Tennis de la Exposición. Noruega no vendrá con su máxima figura, que es Gasper Ruud. 7 de la mañana con 26 minutos. Estos fueron nuestros principales titulares en el informativo Huillaricui. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con el desarrollo de la información. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, no tomación que estado de emergencia declarado esta página, Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Saludos, vecinos. Queremos presentarles a Rosita, que los atenderá en nuestras oficinas de información permanente para la gestión de sus consultas o reclamos. Gracias, ingeniera Marina. Bienvenidos, vecinos. En esta oportunidad quiero presentarles nuestro nuevo procedimiento de consultas y reclamos que hemos puesto a su disposición a través de varios canales de atención para atenderlos de forma oportuna. Cuéntanos, Rosita, ¿cómo es este nuevo procedimiento? Las Bambas nos ha capacitado de forma especial. Es así que hemos involucrado a responsables de diversas áreas para atender los diferentes tipos de casos que se presentan. Además, nos hemos fijado la meta de informar si el caso procede o no en un plazo no mayor a 5 días. Este nuevo procedimiento consiste en seguir 5 pasos. Paso 1. Nuestros vecinos deben registrar la consulta o reclamo en alguna de nuestras plataformas, ya sean en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho o Tambobamba, la página web, una llamada telefónica, correo electrónico o por las redes sociales, Facebook y WhatsApp. La atención debe ser confirmada en un plazo de 24 horas. Paso 2. La solicitud es evaluada y se determina qué área la atenderá, además de cuál es la severidad del caso. En este momento se determina si el caso procede. Cualquiera sea la decisión, se comunica dentro de los 5 días. Paso 3. El área que evalúa el caso debe proceder a la verificación de los sucesos. Esto puede determinar una visita y varias coordinaciones y puede tomar varios días. Paso 4. Las Bambas toma una decisión con las evidencias que ha obtenido y procede a emitir una propuesta de cierre del caso.
Paso 5. Después de lograr un acuerdo con el vecino que presentó el reclamo, se procede a poner en marcha la propuesta de cierre, atendiendo la solicitud. Ya saben, vecinos, en 5 días damos una respuesta y atenderemos su caso en 5 pasos. Los esperamos en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho y Tambobamba. En nuestra línea telefónica 940-804-105. En la página web www.huillanahuasi.pe y en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Estamos para atenderte. Las Bambas y Rosita te escuchan. Desde este y todos los sábados, no te pierdas. Programa producido por los niños y niñas del Programa de Recursos Educativos de las Bambas PRED, de 10 a 11 de la mañana. Solo por Surfui, la voz de todos. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfui, la voz de todos. Siete de la mañana con 32 minutos. Está sintonizando el informativo Huillaricuy aquí en Radio Surfui. Reiteramos nuevamente la invitación para todos. Hoy se está realizando un concurso de danzas de padres e hijos en la institución educativa inicial de Huichaypampa. Están todos invitados. El día de mañana están de aniversario, así que felicitaciones para todos ellos desde aquí, desde las cabinas de Radio Surfui. Así es, Gonzalo, y bueno, nos vamos hasta Colpapampa y ahí está nuestro gran amigo don Edgar Ñahui para que nos dé la información acerca de las actividades que tienen programadas en este sector de Colpapampa. Don Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Radio Surfui. Soy como vicepresidente en la comunidad de Colpapampa. Tenemos las programas que también hemos mandado a Radio Surfui ayer, anterior. Mira, el 11 de septiembre tenemos a las 7 de la mañana limpieza comunal. Después 10 a la mañana tenemos embanderamiento en general. Después el día 12 de septiembre, 8 a la mañana, tenemos inicio del aniversario de la comunidad, actos protocolares. El 11 tenemos Gran Huacañaca y por el Cargonte, William Paniera, Córdoba. 12 tenemos, 12 del día, llegada de bandas costumbristas. Después el 13 de septiembre a las 9 a la mañana tenemos 6 a la mañana, maratón categoría varones, mujeres, máster y otros. 9 en punto, Expo Feria Agropecuario, toro en bordados, vacunos, ovinos, cuyes, hortalizas, papas nativas, artesanía, concurso de comidas típicas, pelea de gallos, piqueros de la comunidad de la zona, ¿no? El 13 en la tarde, la 1, encuentro deportivo de fútbol interbarrial en la cancha sintética. El 14 de septiembre, 7 a la mañana, tenemos día central, 21 camaretazos a cargo teniente gobernador y autoridades.
A las 8 de la mañana, izamiento del pabellón nacional. 8:30 de la mañana, mesa Tedeum con las madrecitas de Akira, ¿no? Del parroquia Akira. Y a las 9, gran campeonato relámpago de fútbol entre comunidades, damas y máster, gran, o sea, en la comunidad, ¿no? Entonces, el 16 tenemos gran toro Cacharpari por el Cargonte. También tenemos concurso de canto y música a las 6 de la tarde. Poesía y ponches, concursos, ¿no? También vamos a tener. Y 8:30 tenemos gran serenata bailable con artistas locales y nacionales. Vienen pues no Guailía de Chumivilcas. También tenemos ahí otros conjuntos, recién vamos a acabar hoy día. Entonces eso es lo que tenemos con este Radio Sur. Pues. Y el 15 tenemos gran corrida de toros por el Cargonte William Paniera, ¿no es cierto? Entonces William Paniera es Cargonte. Entonces también va a haber doma de potros, ¿no? A las 8 de la mañana. Doma de potros, entonces ese es final que nosotros en nuestra comunidad estamos llevando nuestras actividades, ¿no? Por nuestro aniversario Colpapampa. Entonces es patrón exaltación y siempre es un milagroso, creo. Entonces todos siempre llevamos nuestro al patrón exaltación siempre, ¿no? Y que todos quieren, ¿no? Entonces acá de la zona también todos van a traer sus caballos para doma de potro y también para la correa también todos con Condurcuma bajan los toros salvajes así, papi. Entonces ese es el programa que tenemos ahora, papicha. Perfecto, don Edgar. Importantes actividades que tienen para celebrar, en este caso, el aniversario de la comunidad de Colpapampa, Yauli Colpapampa, ¿no? En el distrito de Akira. Sí, Yauli Colpapampa. Colpapampa. Y bueno, ¿quiénes están invitados a participar? ¿Comunidades aledañas? De repente, los vecinos ahí que están cerca de a la comunidad de Colpapampa. Sí, pues estamos invitando, ¿no? A los vecinos que cerca, ¿no? Que por ejemplo Aruma, Yuricacha, normal pueden venir acá, Guarajeray, entonces, normal pues a todos estamos invitando después para también para el campeonato especialmente, para todas las comunidades, ojalá que nos visiten desde Mara, Mienpoto, Chalahuache, entonces hay premios, entonces hay una directiva, ¿no? Que el presidente del club se está organizando aparte, entonces también es una organización, entonces él ya también de repente les va a llevar mañana, pasado mañana, así, entonces invitamos a todos los amigos, ¿no? Desde Chacamachay, Patabamba, por ejemplo, Minascucho también. Justamente ayer también hemos ido a Minascucho, ayer había mi tío Edgar Neve a pasar su cargo como torero, ¿no? Como mayordomo, entonces buena corrida estaba haciendo con... Perfecto, don Edgar. Y bueno, coméntanos cómo se hace la doma de potros. ¿Se contrata un grupo de personas o son los propios dueños para realizar en este caso la doma de los potros? Bueno, papicho, es que también se van a inscribir, se va a haber premio al ganador, porque hay caballos que van a saltarnos hasta 15 saltones, hasta 10 saltos, así, ¿no? Entonces, se van a inscribir cualquiera, ¿no? Normal que quiere participar, entonces normal participa 8 o 9 de la mañana, a esa hora vamos a tomar en Ruido Toros, Yaguarmayo se llama, ¿no? Perdón, Yaguarmayo. Entonces, ahí van a montar, ¿no? Entonces, el que va a cabalgar bien, entonces eso es lo que va a ganar, pues algunos se van a quedar en 2 saltos, en 3 saltos nomás, entonces ya se califica mediante pues no que uno va a ser como calificador, ¿no? Entonces él va a dar ese, ¿cómo se llama? Al ganador, segundo, tercero, así. Claro, es importante, ¿eh? Entonces, acá mi compañero Gonzalo está listo y presto para participar de la doma de potros, ¿no, Gonzalo? Sí, claro, Claro, que nos visite, jefe. Tengo experiencia. Cada año lo hacemos así, entonces... Bacán sería, jefe, que nos visite pues ese día también, el 14 de septiembre, también nos puede visitar, hay campeonatos entre comunidades, ¿no? Todas las comunidades vamos a ver desde mar, así pues hoy estamos invitando, entonces, toda parte alta, pues nos 32 comunidades estamos invitando, ojalá que vengan todos y normal para llevar nuestra fiesta bien. Perfecto, don Héctor. Edgar, es muy importante las actividades y esto más que todo como en este caso es para revalorar y para seguir manteniendo nuestras tradiciones y costumbres de nuestras comunidades y esto prácticamente permite también a que con el tiempo no desaparezca. Esto permite a que nuestros niños, las futuras generaciones, también realicen este tipo de actividades culturales para mantener y seguir siendo identificado con nuestras culturas y también nuestras comunidades. Sí, papita, justamente por eso no queremos perder las costumbres de nuestra tierra y seguimos revalorando y por eso también nosotros solamente esta actividad estamos solamente
los autoridades de la comunidad y siempre buscamos auspicios. De esa manera estamos llevando nuestra actividad. Acá tenemos el presidente Aligado, de repente a ver, también puedes conversar con Radio Surfui, papi. Sí, adelante. ¿Cómo se llama el presidente? ¿Me dices, por favor? Luis Cervantes Mendoza. Acá te paso, papi, de repente tiene para conversar así. Vamos a conversar brevemente con el presidente. Presidente Luis, buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Hola, buenos días, jefe, ¿cómo estás? Acá estamos de repente queriendo invitar para nuestro aniversario. Claro que sí, lo escuchamos, presidente. Por favor, las cabinas de Radio Surfui son todas suyas para que pueda realizar la invitación con fechas y horarios y también quizá alguna actividad que se vaya a desarrollar. Lo escuchamos. Sí, gracias por de repente por esta oportunidad que me están dando para poder convocar, ¿no? Invitar a toda la población, ¿no? Para nuestro aniversario que ya se acerca, que es desde el 12 de este mes empieza, ¿no? A ver, don Luis, Runasimichapi, Matiposición Chisquey, invitación Isca. Estoy recién en ese tema, todavía no hablo bien quechua. Sí. Acá puede decirle que acá con mi vocal, entonces él les va a decir más porque recién de repente soy un joven que he regresado de lo que es de la ciudad a de repente tener algo para la población, ¿no? Para poder sacar adelante. Pero está bien, don Luis. Pero... Claro, sí, adelante, normal. Y con la invitación, nosotros aquí ya lo vamos igual a ponerlo en la invitación en quechua. Sí, un favor, queridos oyentes, les invito, ¿no? Para desde el 12 de este mes es el aniversario de la comunidad y así como también fiesta patronal, Señor de Exaltación. Entonces va a haber lo que es bautismo, va a venir las madrecitas desde Akira el día el 14 va a venir, va a haber bautizo. Si alguien puede venir también de acá de las comunidades cercanas, pueden venir a bautizarse o de repente hacer su primera comunión, ¿no? Y aparte también no se va a ver el día 14, va a haber lo que es partido intercomunales, ¿no? Que invitamos a todas las comunidades que nos están escuchando, pueden de todo a nivel Mara, ¿no? Y también si desde Chalo pueden venir, normal pueden venir, no hay ningún problema. Va a haber premios desde 500 soles, ¿no? Va a estar poniendo base. En todas las categorías va a haber máster, damas y jóvenes, ¿no? Eso nomás sería, gracias más bien por la oportunidad de poder por la invitación. Perfecto, don Luis, importante actividad y bueno, también seguramente las personas que ya tienen que recibir el Santo Sacramento, en este caso del bautizo, se estarán aproximando. ¿Con quién se debe de comunicarse o hacia dónde deberían aproximarse las personas que en este caso, digamos, desean realizar el bautizo? Acá la comunidad nomás, acá tenemos lo que es nuestra responsable, el icónomo, que es responsable de traer a la madre de Akira. Normal, a este número también pueden llamar, a este número que le está llamando. Mi compañero normal, a este número y estamos para coordinar. Claro, el número es... Me había olvidado, el día 15 es la corrida, ¿no? Va a haber toros de media casta, toreros van a venir desde Chumivilcas, los hermanos Sencilla, y también toros desde Chumivilcas, desde Maquerua también va a venir, y también la banda típica desde Cayarani. Entonces, desde el día 12 empieza la fiesta, ¿no? Con Bacanoaca y todas las fiestas costumbristas que tenemos. Perfecto, don Luis, ya el comunicado está difundido a través de Radio Surfui y bueno, las personas que desean comunicarse o recibir algunos detalles pueden comunicarse al número 982-395-966. Repetimos, amigos oyentes, 982-395-966. Y bueno, ahí ya prácticamente puedan recibir mayores detalles acerca para cómo puedan participar ustedes de estas actividades que realizará la comunidad Yauli Colpapampa. Muy bien, Luis, gracias por toda la información brindada al informativo Huillaricui. Estaremos en contacto más adelante y también visitándoles allá en la comunidad de Yauli Colpapampa. Gracias por la oportunidad, ¿no? También nuestra feria agropecuaria, así también ya mi compañera ha difundido, llegado ahorita recién, entonces va a haber todas las actividades, va a haber una buena premiación, entonces pueden acercarse. Correcto, Luis, gracias. Ya, gracias a ustedes. Muy vale, buenos días. Bueno, la invitación está hecha, entonces ya saben, están de aniversario, van a realizar diversas actividades. Hemos estado hablando con el presidente y el vicepresidente.
Ahí estuvo, la invitación respectiva. Gonzalo, nos vamos a la Doma de Potros. A la Doma, yo sí voy, ¿ah? ¿Sí? Sí, me gusta. Bueno, ¿cuántos saltos aguantas? Un par, yo creo. Un par, dos. Un par, bien hecho, sí. 7 de la mañana con 44 minutos. Recordemos que hoy se está celebrando el 87º aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. 87 años está cumpliendo la Corte de Justicia de Apurímac. Se va a iniciar con un izamiento, por supuesto, del pabellón nacional en el frontis de la sede institucional, también la misa Te Deum en la Catedral de Abancay, y posterior a ello la procesión de la Virgen de Cocharcas, patrona pues de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Se van a estar entregando modernos vehículos en el frontis de la Corte, así como la sesión solemne que se realizará en el auditorio José María Arguedas Altamirano de la Corte de Justicia de Apurímac, que tendrá el siguiente programa. Atención para los que vayan a asistir. Se va a estar entonando, por supuesto, como acto protocolar, pues el himno nacional, el himno del Poder Judicial. Se va a dar lectura del acta de instalación de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. El discurso de orden va a estar a cargo del magíster Erwin Arthur Tairo, presidente de la Corte Superior de Justicia. También se va a realizar un brindis de honor. Y bueno, para esta magna ceremonia, estos 87 años que está cumpliendo la Corte Superior de Justicia de Apurímac, pues se va a contar, por supuesto, con las principales autoridades políticas, judiciales, policiales, universitarias, entre otros invitados especiales. 7 de la mañana con 46 minutos, amigos oyentes, y nos vamos al contacto telefónico. Estamos en la línea con don Héctor Gallegos para que nos brinde información del Registro Nacional de Estado de la RENIEC, ¿no? ¿Qué tal, don Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días a señores de Radio Surfo y primeramente agradecerles a ustedes por llegar a la comunidad, a toda la población de Chalhuahuacho. Bueno, mi llamado obedece pues por reiterar el comunicado que hace rato ayer les había enviado. Y esta vez pues quiero reiterar a todos los vecinos de la población del distrito de Chalhuahuacho, sobre todo a los señores comuneros de Tambulla, Huancuiri, en el sentido de que hoy día va a estar presente en el centro poblado de Tambulla y Huancuiri, en los dos centros poblados, los representantes de RENIEC para realizar los trámites para la obtención de DNI y también nuevos registros de recién nacidos para que obtengan su DNI electrónico, asimismo también de las personas mayores, adultas, quienes de repente tienen algún problema para obtener su DNI, hasta ahora no están pudiendo sacar, esos también tienen que apersonarse hoy día para que puedan realizar su trámite. Asimismo también van a realizar cambio de domicilio, también pueden realizar trámites por caducidad, y sobre todo entrega de DNI. Aquellas personas que hayan tramitado con anterioridad, a ellos se les va a entregar hoy día sus DNI en el centro poblado de Tambulla y en el centro poblado de Huancuiri. Quiere decir de que van a venir 2 personas, cada uno se va a distribuir a estos 2 centros poblados para que puedan realizar los trabajos de atenciones sobre los DNI. Entonces, el día de mañana también lo propio van a realizar esas atenciones aquí en el distrito de Chalhuahuacho, específicamente en la municipalidad distrital de Chalhuahuacho. Correcto, don Héctor, una consultita, de repente usted nos puede dar mayor información. ¿Se pide algo, hay algún requisito para poder ir a tramitar mi DNI si es que yo no tengo? Y en el caso del cambio de dirección, ¿también están requiriendo algo para poder hacer el cambio de dirección? Así es, correcto, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, para la obtención, para solicitar o la inscripción de DNI para menores de edad, es solamente llevar el acta de nacimiento. Por supuesto que tiene que estar actualizado. Igualmente, también para los mayores adultos, también tienen que llevar su partida de nacimiento y todos los documentos adjuntos que debe contener, en este caso, cuando son inscripciones extemporáneas,
hay un expediente que se arma en el cual tiene que estar consigo testigos, algunas declaraciones juradas que ya generalmente nosotros le entregamos al usuario para que puedan tramitar todo el expediente. Asimismo, también cambio de domicilio solamente hay que llevar el recibo de luz y con eso podrían realizar el trámite de cambio de domicilio, ¿no? Donde viven. Tiene que ser un recibo de luz actual, me imagino. Exacto, sí, tiene que ser un recibo de luz actualizado. Correcto, entonces nos repite por favor, don Héctor, el horario de atención que se va a estar ejecutando hoy en Chalhuahuacho, tanto en lo que es el poblado de Tambuya como en el poblado de Santa Rosa de Huancuire. Sí, muchas gracias, señor periodista. El horario de atención va a ser de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En los dos centros poblados va a ser la atención. Entonces, y en la tarde ellos, por el tema del clima, van a tener que volver ya a Chalhuahuacho para que mañana puedan atender aquí. Bueno, todo va a depender, si es que hay bastantes usuarios, entonces hasta terminar, seguramente hasta más tarde ellos se van a quedar. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por la información importante. Las personas que aún no han tramitado su DNI lo puedan hacer para poder tramitar cualquier tipo de documento posteriormente o algún trámite que quieran hacer. Siempre es necesario el DNI. Así que le agradecemos por la información, don Héctor. Sí, por favor, muchas gracias. Más bien les agradecería si ustedes nos los podrían reiterar para llegar a todos los ciudadanos quienes están pues hasta el momento sin DNIs o de repente están caducados sus documentos. Entonces, le agradecería reiterar por favor el comunicado. Sí, don Héctor, no se preocupe, vamos a estar emitiendo este comunicado en todo el informativo y por supuesto también en las distintas programaciones de Radio Surfo. Y le agradecemos. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido a Radio Surfui. Listo, buenos días. Buenos días. Bueno, ahí estuvo conversando con nosotros el señor Héctor Gallegos, él es registrador civil de aquí del distrito de Chalhuahuacho y es importante, señoras y señores, papito, mamita, que tú puedas tener tu DNI. En cualquier institución, en cualquier tipo de trámite que tú quieras realizar, te van a pedir tu DNI. Si tú quieres viajar con tu guagua, con tu hijito, con tu hijita, le van a pedir el DNI de tu hijita. Entonces es muy importante que tú lo puedas tramitar. Es por eso que hoy, jueves 7 de septiembre, se va a estar atendiendo, atención Chalhuahuacho, se va a estar atendiendo en la oficina de registro civil de la municipalidad del centro poblado de Tambuya, del distrito de Chalhuahuacho, a partir de las 8 hasta las 2 de la tarde, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. De igual manera también en la municipalidad del centro poblado de Santa Rosa de Huancuire se va a estar atendiendo de 8 a 2 de la tarde. Y el día de mañana, 8 de septiembre, también se va a atender en la oficina del distrito de Chalhuahuacho, en la oficina de registro civil de la municipalidad distrital de Chalhuahuacho, de 8 a 1 de la tarde. ¿Cuáles son los trámites, Hernán, que se van a poder realizar en las dos sedes para que puedan estar atentos todos los oyentes de Radio Surfing? Bueno, lo que se va a realizar, amigos oyentes, durante estos días será la inscripción de menores para obtener el DNI electrónico. Chayna kashan waykakuna panaykuna y yapes kan mamita papito kashan uña wawachaiki apamuy apaykay registro nacional de identificación y Estado Civil RENIEC Niscapi Anchaypi inscribe igual que Chaymantapis kashan que hay inscripción mayores ya Chaypi kashan hatun Guayquén Chirrique Anchaypi pues kan igual que inscribiacuy que hay RENIEC Niscapi. Y también, bueno, amigos, vamos con las más informaciones. Inscripción de menores, inscripción también para personas mayores para obtener el DNI electrónico. Y bueno, de preferencia, las personas adultas deberán estar presentes, aquellos usuarios que se encuentran observados por sus trámites por diferentes motivos ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Y también se va a realizarse la entrega de los documentos nacional de identificación, DNIs, a los usuarios que tramitaron en fecha anteriores. También se va a realizar los trámites de cambio de domicilio previo pago por derecho según corresponda y otras consultas que usted pueda tener en mente, pueda aproximarse al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Y bueno, los trámites serán gratuitos.
solamente se va a pagar por la suma de fotografía y por derecho de cambio de domicilio según corresponda. Ya saben, si van a ir a inscribir a su menor hijo, tienen que llevar la partida de nacimiento de su menor hijo para que le puedan dar el DNI amarillo, en este caso el DNI amarillo. Si tú quieres tramitar tu DNI, también tienes que llevar tu partida de nacimiento. Y si en caso quieres hacer cambio de domicilio, tienes que llevar tu recibo de luz actual, no menor a 2 meses. Es decir, lleva el recibo de agosto o por último el de julio ya. Pero más allá no, de julio para arriba, para que te puedan hacer el cambio de dirección. Y bueno, por supuesto vas a hacer un pago simbólico, me parece que es 17 soles, no estoy seguro, pero por ahí. Según a lo que corresponde, ¿no? Según lo que corresponda el trámite que vayas a realizar. 7 de la mañana con 55 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y un saludo para nuestros amigos que nos escuchan en Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui, en Coyurqui nos escuchan a través de Radio Guaira, en Santo Tomás, Chumbivilca nos escuchan a través de Radio La Grande y en Chalhuahuacho estamos en Surfui, la voz de todos en Radio Surfui, en Cotabambas estamos en los 97.5 de la frecuencia modulada, el informativo Huillarico y que llega a toda la provincia de Cotabambas y también en parte de Capamarca, Santo Tomás, Chumbivilcas. Y un saludo para nuestros amigos también del distrito de Capi, de Paruro, que nos escuchan también, amigos oyentes, allá en Capi. Un saludo para nuestro amigo don Antonio Romualdo, que está también en compañía del informativo Huillaricui. Muy bien, saludar también a nuestro amigo Eduardo Arcos Lima. Dice, hola, buen día amigos del informativo Huillarico y saludos para todos los oyentes de Radio Surfu y la voz de todos. Hoy todos somos la bicolor blanca y roja. Dice, vamos Perú. Juana Lunas también nos dice, buenos días amigos de Huillarico y tengan un lindo día. Hoy somos Perú, todos somos Perú, ¿ah? Mariela Cárdenas nos dice, mañana estarán en Chalhuahuacho. ¿En Chalhuahuacho? Me imagino que se refiere por los trámites de la RENIEC. Okay. Un saludito igual para Marielita Cárdenas, ¿eh? Excelente periodista allá en el distrito de Chalhuahuacho. Mariela Cárdenas. Hoy día va a haber venta de quesos, por si acaso, de Yavi Yavi, en la oficina de información permanente en la OIP, productos lácteos también para que se puedan dar una vueltita por ahí. Y a ver si nos escriben, antes de entrar al bloque deportivo, a ver si nos escriben su score, ¿eh? Mira, ahí las personas que están en el Facebook conectadas, a ver si nos escriben su score rápidamente. ¿Quién gana, Perú o Paraguay? O empate quizá, pueden escribirnos en los comentarios. Sí, y bueno, Gonzalo, te comento que en los programas en vivo, más adelante, se va a hacer la inscripción de las personas que den su score y las personas que acierten. No me digas que hay regalito. Claro que sí, Gonzalo. Obviamente para todos nuestros oyentes. Sí. ¿Podemos participar nosotros? Claro, también. Participemos, es libre. ¿Eh? Ya. Bueno, las personas que deseen, llamar a la radio, pueden dar su score en contra o a favor o el empate de esta primera fecha del partido de Perú ante Paraguay. ¿Qué pasa con el que los que aciertan? Entran, no sé cuántos acierten, ¿no? Ya. Los que acierten entrarán a un sorteo. Por ejemplo, si son 10 los que acertaron el score, entre los 10 se hace un sorteo. El primero se lleva una polera, una polera de Radio Surfui. El segundo se lleva, tenemos el chalequito, elegante, el chalequito de Radio Surfui. El tercero se lleva el chullito, el cuarto se lleva la gorrita y también el quinto se lleva la gorrita. Tenemos 5 para sortear el día de hoy. Adicional a ello, obviamente tenemos los llaveritos y también los ambientadores de Surfo y la voz de todos. Oye, Chinchilico se ha rajado de este mes con los premios, ¿no? Sí, y también es por el aniversario, que el próximo 13 de septiembre Radio Surfo está cumpliendo un año más. Uy. Oye, la polera de Radio Surfo está bien bonita. Claro, y lo pueden ver en nuestras redes sociales. Sí, está ya en el Facebook de la radio, están ahí los premios, algunos de los ganadores también que ha habido durante este mes. Y yo estoy emocionado, yo voy a participar por esa polerita de Radio Surfo, ¿ya? Claro, habilitamos el número de la radio en el segmento deportivo, en el informativo Huillarico, y en el segmento deportivo recibimos unas llamadas. Para que puedan poner su score, nada más su score. Score,
y nos dicen de qué comunidad nos llaman. Me parece genial. Atentos entonces al bloque deportivo que estará soltándose aproximadamente a las 8:15 de la mañana. En unos 15 minutos aperturamos la línea telefónica para que ustedes puedan dar su score del partido de Paraguay-Perú. Entran automáticamente pues al sorteo y si adivinan el score van a poder llevarse alguno de los 5 premios que ha estado indicando mi amigo Hernán Zulca: la polera, el chaleco, el gorro, los llaveros, los ambientadores. Bueno, hay premio para todos, ¿ah? Sí, bueno, acá nos reitera nuestra compañera Lisbeth Saldívar, el 10 de septiembre es. El 10 de septiembre es el aniversario de Radio Sur, fue. 13 años. 13 años. Imagínate tú, 13 años en sintonía. Rompiendo sintonía. Rompiendo Radio sintonía. Sur, la voz de todos. ¿Haremos alguna, ¿no? Una fiestita, algo? Sí, yo creo que sí, claro, como debe ser. Con agüita, aunque sea. Haremos la caravana también el 10 de septiembre. Muy bien. En breve vamos a estar ya en contacto con nuestra compañera Lisbeth Saldívar para que nos dé la información también de los diarios de circulación nacional que traen las noticias en sus portadas para el día de hoy, jueves 7. Claro, jueves 7 de septiembre. Correcto. Un poquito emocionado por ahí. 8 de la mañana en punto, y 5 funcionarios de confianza de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, designados por el alcalde Abel Serna Herrera, no cumplen pues con los requisitos necesarios para ejercer la función pública. Entre estos es no estar habilitados debidamente en sus respectivos colegios profesionales. Estas irregularidades y estas designaciones del alcalde, que incluso pueden pues costarle una sanción administrativa al señor Serna Herrera, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Puede costarle una sanción ante el Ministerio Público. Se han hecho públicas ya tras la divulgación del informe de visita de control número 023-2023 de la OSI sobre verificación de los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública, realizados por el órgano de control institucional de la comuna provincial. Se trata de Cromwell Rómulo Alfaro Montoya, gerente de desarrollo urbano; Rómulo Pavel Zamora Molero, gerente de servicio público local; Francisco Portillo Quispe, gerente de Desarrollo Económico Social y Medio Ambiente; Palimón Alejandro Romero Alarcón, gerente de Administración Tributaria y Rentas; y Marlene Salas Salcedo, gerente de Administración y Finanzas. Puro gerente, ¿ah? Sí, puro gerente. Sí, bueno, de lo expuesto, amigos oyentes, se aprecia que los señores Rómulo Alfaro, Pavel Zamora, Francisco Portillo, Alejandro Romero y Marlene Salas no han cautelado que, para no afectar la legalidad de los actos generados en el desempeño de sus funciones, se encuentren habilitados en sus colegios profesionales, situación que tampoco ha sido observada por la unidad orgánica correspondiente, señala el informe. Bueno, asimismo, en el citado informe también se halló responsabilidad administrativa en el accionar de la Oficina de Recursos Humanos de la Comuna Provincial, pues que no ha verificado, no ha constatado el cumplimiento de los requisitos del perfil de los profesionales observados. Mediante oficio remitido por el jefe del OSI, del órgano de control interno del municipio de Andahuaylas, Eduardo Jecara Puna, el alcalde provincial solicita que adopte medidas correctivas de las situaciones adversas encontradas. 8 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes, ya estamos en contacto con nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar. Pero antes, por favor, Chinchilico, vamos con la intro. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Alliyanchi Beinayan, a ver, churamaichis, fondo. Listo, panachay, lis, ña, ankay piña kashan kay fondo chapis, Cancunawa. Ajá, no cajallami kashani, kusi kakushani asuaypas con ampunchariki. Pujarizonchis, ¿ah? Ricky, a ver, póngame ese temita, pues, porque creo en ti. Porque yo creo en ti. Vamos, Perú. Bueno, ¿ves? Sí, claro. Yo estoy con ese fondito, ¿ah? Yo estoy con ese fondito. A ver si me ponen con ese fondito. Esta vez cambiamos de fondo, por supuesto. Y de hecho, traemos la información para cada uno de ustedes. Los diarios, en realidad, para hoy, les cuento.
están los diarios deportivos, están en primera plana ahí, ¿ya? Todo lo demás lo han llevado a segundo plano. Estos están en primer plano. Ahorita comparto con ustedes, pero todavía nos vamos con los diarios de circulación regional. ¿Qué dice el diario El Chasqui? Salud Apurímac en acción ante incremento de infecciones respiratorias y diarreicas. COVID-19 se quedará, dice, por varios años. Bueno, eso siempre estuvo anunciado. Y luego también hay que tener muchísimo cuidado porque lo mismo viene ocurriendo en otras regiones también. Entonces, el lavado de mano es lo más importante, lo han dicho ya los profesionales de la salud. ¿Qué más tenemos? El diario El Pregón. A ver, ¿qué nos dice el diario El Pregón? Es realidad. Tras 80 años de larga espera, se hizo realidad trocha carrozable hacia el centro poblado de Ulahuayñe, esto en el distrito de Lambrama. Municipalidad Distrital de Lambrama financió la ejecución de esta trocha carrozable con más de 19 kilómetros, dice. Los pobladores antes tenían, dice, que caminar, trasladarse a caballo, haciendo un sacrificio. Imagínense, el viaje a veces se tornaba pues más de 12 horas. Ahora, en 3 horas ya van a estar en su comunidad. Una situación casi similar, seguramente, pues que viene ocurriendo en diferentes comunidades y que han ocurrido en nuestra región, en nuestra provincia de Cotabambas, básicamente, porque usted habla cuando vaya a la comunidad, hable con los adultos mayores, escúcheles a ellos y te van a decir, ¿no? Que su traslado, por ejemplo, hacia el Cusco, pues era en caballo y tenían que viajar 2, 3 días, ¿no? Entonces, ahora viene acortando, más aún con el puente Utuctay se va a cortar. Eso es la información positiva para este día. ¿Qué más tenemos, señores oyentes? A ver, voy a compartir con ustedes también el diario El Sol de la región de Cusco. ¿Qué dice? Precio del limón por las nubes. Comerciantes del mercado de Cascaparo denuncian el aprovechamiento de quienes compran estos a los productores de la provincia de La Convención. Sí, pues es un poquito medio contradictorio esto para la región de Cusco. En realidad, La Convención no ha tenido, digamos, mucha afectación con el tema del Niño, no hubo nada de eso. Esto fue más, digamos, en el norte, digamos, de nuestro país. Pero, sin embargo, el aprovechamiento, ¿dónde no está? Bueno, ahora están vendiendo, dice, el saco de limón de La Convención, estamos hablando, no el que viene el limón del norte. 850 soles, ¿puedes creer el saco de limón que estén vendiendo así? Uy, realmente ahora son millonarios, entonces, los que venden limones. Bueno, así está. Por otro lado, congresistas consideran que renovación de ministros no es suficiente. Coincidieron en que no ha debido haber todavía un cambio profundo en la renovación. Ahora solo es parcial, o en todo caso se debió dar profundo, dice así, desde el gabinete ministerial que dirige pues Alberto Otárola. Por otro lado, en la parte superior derecha, dice también el diario El Sol, para ejecución de obras en la región, dice pool de maquinarias con 200 millones de soles. Este es el detalle, ¿no? Cada gestión entra, adquiere pool de maquinarias, ponen ahí a los que trabajan, los que no tienen experiencia, los que hacen su práctica, la maquinaria no dura más de 1 año, y están ahí arrinconados en todo lado. Qué terrible. Realmente botar dinero es tan fácil, ¿no? En el sector público. Atacó a su hija de solo 4 años de nacida. Mandan a prisión a madre de familia por intento de parricidio. Bueno, me imagino que detrás de todo ello siempre hay toda una investigación que se viene dando, ¿no? ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos. Ahora sí, otro diario, el diario El Cusco. Ministerio Público, ante gravedad de delito y las pruebas contundentes, plantea al Poder Judicial prisión preventiva para tratantes de bebé en Cusco. O sea, mínimamente, pues no tiene que haber un antecedente ahí. ¿Cuántos bebés vendidos habrán sido ya hasta hoy?
Se ha detectado 2 fichas de nacido, una de ellas donde figura una de las implicadas como madre, también tiene el logo oficial de RENIEC. Mientras tanto, también han encontrado otros documentos que involucran a una profesional obstetra en ficha Bamba de nacimiento. Oye, ¿para eso se prestarán? ¿Dónde estará la ética profesional, en todo caso del sector salud? Y también los de RENIEC, o sea, doble. Oye, qué complicado, realmente este tema. Presentarán informes sobre incremento de aforo en Machu Picchu. Subcomisión entregará documentación que sustente el incremento a 5.940 el número diario de visitantes a la ciudad inca. Posteriormente, esta propuesta será válida para la decisión final de la unidad de gestión Machu Picchu. Bueno, en realidad tendrían que estar retornando al aforo que siempre ha sido de este número, de 5.940. Entonces, bueno, eso todavía está en evaluación, ¿no? Otro titular en el diario El Cusco. Mientras tanto, señalan que incremento de sueldos será muy complicado. El gobierno asegura que este presupuesto 2024 es descentralizado. Asimismo, capturan a mujer que ingresaron a pollería en Huanchac para robar. Igualita está en otras regiones, ¿no? Entran a los comerciantes, básicamente, o a los que tienen, digamos, estas empresas que expenden comida, las están robando, están entrando, pues haciendo pasarse como, digamos, que van a consumir y de pronto los atacan. Retornó a su templo Virgen Nati de Acos tras ser restaurada. Fiebre de compra de helicópteros, dice esto en la convención. Así que todo el mundo quiere comprarse helicóptero, no entiendo. Vamos con más información. Nos vamos hasta la región de Arequipa. ¿Qué dice el correo? Taxista muerto a tiros frente a su casa, asesinado por un celular, ¿puede creer? Delincuentes armados se fueron contra el chofer cuando éste se negó justamente a entregarle su teléfono en el sector Amazonas, Alto Selva Alegre. Lo dejaron pues tendido en la acera, muerto a este taxista. Bueno, no solo esta noticia, bueno, se daba en Lima, están también ya en nuestras regiones muy cercanas, Mucho cuidado con el celular que usted lleva pues de último modelo, ¿no es cierto, Gonzalo? ¿No es cierto, Hernán? Vamos con otros diarios que tenemos también en circulación nacional. ¿Qué más tenemos? A ver, Depor, ¿qué dice? Hay que creer, en letras rojas grandes, y la fotografía pues de algunos de los jugadores que también se muestran en esta portada principal. Y como les decía, las portadas de los diarios de deporte, en todo caso, están digamos, en primer plano de todos los kioscos para hoy. El Líbero, ¿qué dice? 11 guerreros, y efectivamente ponen la fotografía de Guerrero y atrás de él pues de algunos también de los jugadores. Todo es porque yo creo en ti, ponen también el título en su portada, y efectivamente la fotografía de los jugadores. El 10, ¿qué dice? Vibra el Perú. Y así, y el Trome también, Fuerza Perú, pone con la fotografía de Paolo Guerrero. ¿Y qué más hay? Otro diario, ya está. Ahora sí, el correo en su circulación nacional, ¿qué dice? Y bueno, trae ahí dos fotografías de este plato emblemático de nuestro querido Perú, el ceviche. Bueno, demanda ha bajado, escuche bien, en un 80%. Quiere decir que en estos tiempos comerse un cevichito realmente es un lujo, Y bueno, no sé ustedes, pero yo, de verdad, el ceviche hace un par de semanas ya no pruebo por todo este tema de las uvas. No sé cuánto esté el costo del plato ahora. Cevicheros en crisis. Sector gastronómico afectado por el elevado costo del limón y otros insumos. Empresarios siguen preparando platos de calidad, pero deben subir obviamente el precio en un más de 30%. Hoy habrá, dice, pues, cacerolazos contra el ministro que recomendó no consumir el plato bandera
Bueno, con cada cosa que sale también, ¿verdad, no? O finalmente reemplazar, decía por ahí alguien también, ¿no? Que reemplazar, no comamos limón. Bueno, imagínate, ¿y con qué? Pues en todo caso sugieren hacer. A ver, gestión, ¿qué dice gestión? MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, busca reducir impacto de deuda en el presupuesto. Ministro Alex Contreras solicitó al Congreso la aprobación de operaciones de administración de deuda por hasta 10.000 millones de dólares. Con estas medidas se busca progresar, dice, o postergar, las obligaciones para no tener que hacer ajustes en el presupuesto. ¿Qué más nos dice gestión? Petroperú solicitó capitalizar deudas y aporte de capital. ¿Qué más tenemos? Siendo 8 de la mañana con 14 minutos, rapidísimo nos vamos porque van a entrar ahí las llamadas para dar el score, ¿verdad? Entonces, rápido, vamos con Diario El Correo. En su titular principal, Circulación Nacional, parcha, gabinete. Pone así, Dina Boluarte, ejecuta su cuarto cambio en el Consejo de Ministros y todos coinciden, casi lo mismo, tal cual que el ex Castillo. Perú 21, la impunidad de la mano de la política. Un juez socialista entierra el caso Lava Jato en Brasil para salvar a Lula. Que no nos pase lo mismo. La justicia peruana tendría que ordenar la captura internacional de Barata si este no se presenta en Lima. ¿Sucederá eso en nuestro país? No sé, yo tengo muchas dudas. 8 de la mañana con 15 minutos. La República, Miriam Ponce, nueva titular de Educación, integró equipo técnico de Keiko en la campaña de 2021. ¡Qué bonito! Otras joyitas también que vienen ahí, ¿no? Cambios en 6 ministros confirman salida de titular de Minedu. Y nos vamos con el comercio. Entran 4 nuevos ministros y rotan a 2 en el gabinete Otárola. Así están los principales diarios de circulación regional y nacional. El Peruano, Poder Ejecutivo, sustentó proyecto ante el Congreso, 16.213 millones para orden y seguridad en el presupuesto 2024. Las prioridades son agua, saneamiento, educación, salud. Oye, eso es todo el tiempo leemos de lo mismo, pero no se viene cumpliendo en nada. De verdad, a mí me da hasta flojera de terminar de leer esto. 8 de la mañana con 16 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. No me despido y bueno, yo atenta a las llamadas. Muy bien, Liz, muchísimas gracias por toda la información. Danos tu score, por favor, Liz, antes de que te vayas. 2-1. 2-1 para quién? 2-1. Paraguay, ¿no? ¿Para Paraguay? No, ganamos 2-1. Ya tienes que especificar, Liz, ¿quién gana? Claro. Ganamos, por favor. Claro, ganamos, porque de local juega Paraguay. Ya. Sí. Entonces debía ser 1-2, ¿así? ¿Algo así? Claro. Disculparán la ignorancia en el fútbol, pero sé que vamos a ganar. 2-1, entonces es tu score a favor de Perú. Ganamos, sí. Por favor, me anotan, Cuidadito sí. Después que se nieguen. No. Chinchilico está registrando acá en este momento. Perfecto. Chinchilico, por favor. Ahí ponle listo, que anote, por favor. Ya ponle ganadora de una de Chinchilico. Listo, Liz. Muchísimas gracias. Ya, y ustedes, compañeros, de una vez, pues ustedes también, para que anotemos. Bueno, yo le voy 1-1, empate. Empate, 1-1. Sí. Buena. A ver, por ahí, Hernán. Bueno, Hernán ha dicho que diga lo que me ha dicho en la mañana, si no yo lo vendo acá. 1-0. ¿A favor de quién? Hemos hablado ya, ¿no? Sí, pues. Claro, 1-0. Ya sabes, ya. No, repite para que la gente te escuche. Pero estamos hablando, Paraguay va a ganar 1-0 a Perú. De hecho que sí. Sí, Hernán está para Paraguay 1-0. Qué horror. Hernán, eres un amarillo, Hernán. Sí, amarillo. Claro, la verdad nomás. Chao, Hernán. Chao, Liz. Buenos días, Liz. Muchas gracias, Liz. Compañeros. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Gracias. Cuídense. 8 de la mañana con 18 minutos y tenemos una llamada. Hola, buenos días. Aló. ¿Qué tal? Radio Surfui, la voz de todos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Quiero dar un score al partido. Sí, adelante, te escuchamos. ¿Cuál es tu score? ¿Quién gana? Perú 1-0 a Paraguay. Perú gana 1-0. ¿Cuáles son tus nombres? Alipio Córdoba Roque. Alipio Córdoba. Roque, ¿desde dónde nos llamas, Alipio? Desde la comunidad Andrés Abelino Cáceres. Andrés Abelino Cáceres. ¿Quién gana hoy día? Nos dices Perú 1-0, ¿no? Perú 1-0 a Paraguay. Correcto. Muy bien, Alipio. Gracias por la comunicación. Gracias.
Listo, ya está anotado nuestro amigo Alipe. A ver, vamos si recibimos más llamadas. Vamos a ver si recibimos más llamadas. Hoy juega nuestra selección peruana. Tenemos antes de... ¿Vamos con la información local, Hernán? ¿O recibimos llamadas? Sí, bueno, recibimos llamadas. A ver, antes de esta llamadita. Primero esta llamadita. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Estoy llamándole de acá de la comunidad Pichaca, sector Milpasa. Pichaca, ¿cuál es tu nombre? A Jesús Alberto Escalante. Jesús Alberto, ¿cuál es tu score? No. ¿Cuánto, perdón? Va a ganar 2-1 Perú. Gana Perú 2-1. Listo, ya lo notamos. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Listo. Vamos con más llamadas telefónicas. La gente está positiva, Hernán, ¿eh? Sí, bueno. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Aló, buenos días. Aló, buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días, adelante, tu nombre, tu comunidad y cuál es tu score, por favor. Aló. Aló, sí, lo escuchamos, adelante. Sí, le saluda Glicerio Guevara. Glicerio, cuéntanos de qué comunidad eres y cuál es tu score. Acá de las Bambas, acá de la empresa Ambipar. Empresa Ambipar, ay. Cuéntame, ¿quién gana, quién pierde? Yo voy por un empate, 2-2. Un empate, 2-2. Listo, ya anotamos tu score. Muchas gracias. A trabajar con seguridad. Ok. 8 de la mañana con 20 minutos. Ahí está emocionado el muchacho. Chilico está que recibe todas las llamadas. ¿No? Mira, se ha cortado justo una llamada. Bueno, vamos a responder también. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Desde dónde nos llamas y tu score? Rapidito, breve, conciso y sencillo. Buenos días, amigos. Les saluda Chuajere, 2-1. ¿Cuál es tu nombre? Russell Contreras. Amigo Russell Contreras, ¿quién gana? Gana Perú, 2-1. Listo, te anotamos. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente ustedes. Listo, gracias. Buenos días. Vamos a ver un par de llamadas más. Sí, esperemos. Porque tenemos que dar algunas noticias también. Tenemos buenas noticias, sí. Tenemos que dar algunas noticias. Ya, vamos, dale, mejor lanzamos la noticia. A ver, vamos, tenemos enlazado acá brevemente nuestro amigo Elías, nos ha mandado la información de lo que está pasando aquí en la Copa Perú. Vamos a ver qué pasa en la Copa Perú, porque bueno, tenemos algunas novedades, algunas noticias para todos ustedes, para que puedan estar enterados, informados. A ver, adelante con nuestro amigo Elías Farfán, que tiene todas las novedades. Bien, mis estimados amigos de Radio Sur, fui en el bloque deportivo. Así es, ayer ya por fin se acabó la zozobra sobre quién nos va a representar en la etapa nacional. Ayer, en horas de la mañana, la Comisión de Justicia de la etapa departamental ya dio su pronunciamiento y al cual, gracias a Dios y lo que se veía venir, fue a favor del Club Municipal Chalhuahuacho, ¿no? Esto ya nos garantiza nuestro siguiente paso a la siguiente llave en la etapa nacional, en el cual pues nos estarán esperando los clubes de Ayacucho y Cusco, respectivamente. Entonces, ayer ya por fin, ¿no? La angustia de saber quién nos va a representar en la etapa nacional al departamento de Apurímac, y ya se dio solución. En este caso, el que representa será Chalhuahuacho en la etapa nacional. Tenemos ya los clasificados que nos están esperando, estaban a la espera del resultado, que son el Club Defensor Cubanillas de Espinar y el Club Ají de Calca. Cabe recalcar que el Club Ají de Calca está siendo representado y entrenado por el Cholo César Camilo Cabantico, exjugador del Cienciano, ¿no? Que también compartió cancha en un espacio, un tiempo, con Roberto Holsen, que es entrenador del Muni Chalhuahuacho. Por otro lado, también tenemos a nuestros clubes, que también serán nuestros futuros rivales, que son del departamento de Ayacucho, que son el Fútbol Club del Brain, y tenemos a Sport Cáceres de Nazarenas, Ayacucho. En este caso, lo que faltaría definir sería el primer y segundo lugar. También se va a desarrollar el partido este sábado 9 a las 3 de la tarde en el estadio El Olivo de Abancay. Entonces, ya las llaves ya se cerraron en lo que es Apurímac. Tenemos unos dignos representantes de nuestro departamento que, de hecho, y estoy más que seguro que van a hacer una buena representatividad en lo que es el fútbol macho Copa Perú. Lo que se tenía en cuenta y lo que ahorita se nos viene como un problema para resolver, un percance que tenemos, es la sede. No tenemos dentro de la provincia de Cotabambas, según reglamento y según normas de la Federación Peruana de Fútbol, una sede que cubra las características para este tipo de eventos que son a nivel nacional. Me imagino que en el transcurso de las semanas ya estarán definiendo cuál será la sede para el Club Municipal Chalhuahuacho en la etapa nacional. Se rumora que podría ser Abancay o finalmente Andahuaylas, que son los dos únicos
por decirlo así, provincias que cuentan con un escenario de esta calidad para ese tipo de nivel de fútbol en la etapa nacional. Entonces estaremos a la espera de ver cuál finalmente será la decisión que tomen nuestros hermanos del Club Fútbol Municipal Chalhuahuacho para ver la sede de encuentros en la etapa nacional. Eso es todo cuanto podemos informar. Un abrazo a cada uno de ustedes y seguramente en la semana vamos a tener más información al respecto. Cuídense, hermanos de Radio Surfui, el bloque deportivo. Perfecto, ahí es muy bien, la información completa de nuestro amigo Elías Farfán. Claro, breve, conciso y sencillo. Sencillo. Sí. Vamos con el municipal de Chalhuahuacho, arriba. Arriba, Perú. Pero hoy día somos Perú, todos somos Perú. Hoy día somos la Blanquirroja y está habilitado el número de la radio 974-782420 para que puedas participar, dar tu score y de acertar, entras al sorteo de los premios que tiene Radio Surfui para ti. Tenemos poleras, tenemos chalecos, gorras, chulitos, también tenemos lo que son los llaveros y los ambientadores. El número de la radio 974-782420 y tenemos de inmediato una llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Aló, buenos días, Radio Surfui. Sí, adelante, amigo. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué comunidad nos llamas y tu score? Yo soy Alejandro Aramburu, les llamo de Tambobamba, Rico Palcaro. Alejandro, ¿cuál es tu score? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? 2-1 el Perú. Perú gana 2-1. Sí. Listo, Alejandro. Muchas gracias por llamarnos. Un abrazo. Gracias, de igual manera a usted. Pues la gente está positiva, 2-1 dicen, ¿no? Sí. Bueno, para que vayan cambiando su score, les digo que Perú está con 9 bajas, ¿ah? Por si acaso, 9 bajas. Pues la gente es optimista, Gonzalo. Tenemos más llamadas telefónicas. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tu nombre? ¿De qué lugar nos llamas y tu score? Luis Macedo y va a ser el triunfo de Perú 2-1. 2-1. ¿Te animas a decir goles de quién por casualidad? Uno de Guerrero y otro de Carrillo. Ay, la dupla perfecta. Listo, te anotamos. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos llamas, Luis? De Operación Mina. Un saludo para la gente de Operaciones Mina, Correcto, esa gente listo. pichanguera que le gusta la pichanga. Muy bien, gracias. Tenemos más llamada. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre y desde qué parte nos llamas? Buenos días, desde Coyurqui, Radio Guaira, Richard Valencia. Profesor Richard, 1-0 gana el Perú. ¿cuánto? Su score, repítanos, por favor. 1-0, hoy día ganamos. Listo, profesor Richard, lo anotamos. Gracias, buen día. Buen día. Está profesor Richard Valencia, Sí, ahí está, Radio Guaira. Radio Guaira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿nos escuchas? Hola. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Adelante, tu nombre, de dónde nos llamas y tu score, por favor. Te habla Jacinto Bárcena, te habla de aquí, vamos. Jacinto Bárcena, ¿quién gana? 1-1. 1-1, empate. Listo, Jacinto, te anotamos. Pues todos son Sí, tenemos triunfos más de, llamadas, ¿ah? todos son Hola. triunfos de Perú, ¿ah? Sí, bueno, empates también. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tu nombre y desde dónde nos llamas? Dino Guamaní, de Akira. Desde Akira. ¿Cuál es tu score, Dino? 1-0, gana Perú. Gol 1-0. de Guerrero. Gol de Guerrero. Gol del capitán. Listo. Listo. Gracias, Dino. Quedas registrado para el sorteo. Tiene que ser. Gracias, arriba Perú. Arriba Ganamos. Perú. Como siempre. Ganamos. Gracias, Dino. Dino está positivo Sí, también, ¿no? claro que sí. 8 de la mañana. Tenemos 47, espacio ¿ah? para, mira, 2 minutos tenemos, más. Sí, bueno, Dos. tenemos más llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Nativido Kiss, Guayllane, Nativido Quispe. ¿Desde dónde? Chacamaché. Ya, ¿cuál es tu De la score, comunidad. Nativido? 1-1. 1 Perú, 1 Paraguay. Paraguay. Listo, Nativido. Gracias por la comunicación. Gracias. Gracias, hasta luego. Más llamadas telefónicas, Gonzalo. ¿Ah? A ver. Que reviento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Radio Surfui. Radio Surfui. Tu nombre, lugar de donde nos llamas y tu score. Mi nombre es Gilmer Pinares de la comunidad de Picosaguas. Perú gana 2-1. Perú gana 2-1. ¿Me repites tu nombre, por favor? Gilmer Pinares. Pereira. Gilmer Pinares desde Picosaiguas. ¿Cuánto nos dices el score? Perú 2-1.
Listo. Perú gana, 2-1. Te anotamos, muchas gracias. Sí. Ya, gracias. Bueno, te comento que Cristian Cueva, Brian Reina, Edison Flores, Alonso Llovera y Gilmar Lora están pues fuera de la lista de convocados, por si acaso, para que sepan. Pero la gente igual le tiene fe a la selección, ¿no? Sí, de hecho que sí. Bien, Recordemos estamos que ya unos cuantos minutos de terminar, ¿eh? Recordemos que tú y yo no le tenemos fe a... ¿A quién? ¿O era César Loaiza? ¿Quién era? Que no le teníamos fe al Cabezón Reynoso. No sé. Pero bueno, hoy día a las 5:30 de la tarde se va a desarrollar este partido entre Perú y Paraguay. Perú va a visitar a Paraguay buscando pues el acto histórico. Posterior a ello, Perú se enfrenta nada más y nada menos que Brasil, allá en Brasil, con presencia de Neymar Jr., pero bueno, no va a estar definitivamente Vinicius Jr. Claro, él va a jugar el 12, ¿no? Sí, el 12 de septiembre juega la selección peruana ante Brasil. Y será a las 7:30 de la noche. Bueno, también tenemos comunicados con doña Juana Lunas. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Buenos días. Llamaba para dar mi score. Sí, adelante, Juana. Yo estoy bien, gracias. Mi score es que Perú gana 2-0. 2-0, ayayay. Sí. ¿Desde dónde nos llamas, Juana? Desde Italia. Desde Italia. Asustamos. Me sorprende que no gana Perú. ¿Cómo es eso? Por favor, Perú debe ganar. Buongiorno, principessa. Gracias. Ti posso dire tutto questo, mi fa una felicità inmensa. Gracias mille, gracias de cuore. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Un abrazo hasta allá. Gracias, doctor. Un abrazo grande para ustedes. Todos los días escucho radio porque me encanta cómo trabajan ustedes. Ustedes número 1. Un abrazo grande. Mis felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias. Ya nos vemos pronto. Un abrazo hasta Italia. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos para todos. Hasta luego. Linda llamada desde Italia, imagínate. Sí, ¿no? Sí, estamos llegando ahí con Italia. el italiano, ¿eh? Vamos ahí más o menos. Buonasera, lo único que sé decir. Buonasera, Perú. 1-0, Perú. Bueno, a ver, dos últimas llamadas y nos vamos, porque Chinchilico ya nos puso mala cara. Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Desde dónde nos llamas y tu nombre? Hola. ¿Aló? Hola, sí, adelante. Yo soy Nahuinga, Juan Mamani. Juan Mamani de Nahuinja, ¿cuánto queda el partido? 2-1 a favor de Paraguay. 2-1 a favor de Paraguay, listo, lo anotamos. Vamos a ver si logra ser el ganador. Un abrazo. Igualmente. Otra llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tu nombre? ¿Desde dónde nos llamas y tu score? Radio Sur, muy buenos días. Mi score, Perú 0, Paraguay 0. Llamo desde aquí de Operación Amina, Huancarane. Mi nombre, Johnny Ángel Serrano Hurtado. Johnny Ángel Serrano Hurtado, 0-0 tu score. Un saludo para todos tus compañeros ahí en Operaciones Mina en Huancarane. Gracias. Un abrazo. Listo. ¿Una llamada más y nos vamos, te parece? ¿O... Ya, una llamada más. Una más, la última, ya, la última. No se enojen con nosotros si no contestamos más, porque Chinchilico nos dice, la hora es la hora, hemos cumplido. Ajá. Yo también creo en ti, Perú. Ojalá ganemos el día de hoy, Hernán. ¿Eh? Sí, ojalá, más lo deseo confío. de corazón. Bueno, acá nos han llamado. Le devolvemos la llamada. De repente piensa que estamos... La última llamada, una última llamada. A ver, para ver quién llama. Ya. Vamos. 974-78-2420. 974-78... 2420. 974-78-2420. Vamos a recibir la última llamada porque tenemos una polera de Radio Surfu y tenemos un chaleco, tenemos una gorra, tenemos, ¿qué más? El chullito. El chullito. Vamos y con los la llaveros y también lo que son nuestros ambientadores. Listo, vamos con la última llamada de esta mañana. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Le llamo de acá del centro poblado de Choqueca. Choqueca, mis amigos de Choqueca, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Freddy Alfredo Sueldo Cereceda. Mi score va a ganar 1-0 a jugador de Perú. Perú gana 1-0, mi amigo Freddy. ¿Te animas a decir quién podría ser el gol?
Guerrero, vamos Guerrero. ¿Le tienes fe todavía a Guerrero pese a sus 39 años? Así es, número 9. Ya está, listo, amigo. Gracias, Freddy, por la comunicación. Listo, gracias. Oye, un saludo a la gente de Choqueca. Sí, claro que sí. He comido ahí rico en Choqueca. ¿Qué has comido? Caldito de... Trucha. De cordero. Qué rico. Rico, ¿eh? Me trataron bien ahí en Choqueca. Un abrazo para todos ellos. La linda gente y siempre amable de la comunidad de Choqueca. Listo, no hay tiempo para más, como dicen. No hay tiempo para más y bueno, vamos a coordinar, seguramente Liz también me va a recibir algunas llamadas para registrar las llamadas telefónicas y den su score nuestros amigos oyentes de Surfo y La Voz de Todos. Y bueno, los ganadores entran ¿a qué? Al sorteo, ¿no? De los premios que tenemos en Surfo. Esa polera está alucinante, ¿ah? Claro que sí. Está alucinante, genial, bonita. Es una, ¿cómo se dice? Es calidad A1, ¿ah? Calidad con capucha, polera con capucha, color negro, ahí dice Surfo. Está linda. Sí. Pueden ver los premios igual en el Facebook de la Radio Surfo, y ahí pueden ver los premios. Claro, me voy a rectificar luego con mi score. No, ya ha quedado grabado. Ya no. Ya has dicho, ya ha quedado grabado. Tengo la grabación en Facebook. Sí, claro. ¿Qué pasaba? A ver, ¿cuál es tu rectificación? Quedó grabado. ¿Pero cuál es? Te voy a dar la oportunidad. ¿La oportunidad sí, de qué? De que te rectifiques. ¿Cuál es? Retiro lo dicho. No, ¿cuál es tu score? ¿Tu score cuál es? Bueno, vamos a por un empate. ¿Un empate? Empate. Sí. 1-1. 0-0. 0-0, tú dices. Sí. O sea, ya no vale lo que has dicho hace un momento. También vale. ¿Sí? Sí. 2. No puedes tener dos opciones. Ya, entonces gana, ¿ya? ¿Gana quién? Perú. Ya. Con fe. Cambiado Hernán Zulca su score, ¿ah? Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que se apuntaron con su score. El partido es a las 5:30 de la tarde. Por favor, si van a tomar bebidas alcohólicas, no manejen, pórtense bien, alienten a la selección, pero sin hacer problemas. Pónganse la camiseta, hoy día todos somos Perú. Arriba Perú, 8 de la mañana con 35, no hay tiempo para más, amigos oyentes, y nosotros volvemos el día de mañana con toda la información, en este caso en el informativo Willaricui. Estuvo con ustedes Gonzalo Huirce, Hernán Zulca, Lisbeth Saldívar, Henry Borda y César Loaiza en la producción. Y nuestra compañera Naida Herrero. Naida Herreros también, listo. Ahí está, que siempre le pone alegría al equipo. Listo, un abrazo para todos. Con nosotros será hasta el día de mañana. Esperemos tener buenas noticias para todos ustedes. Se despide. Nos vemos mañana. Chau. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.